Vení aquí conmigo. Jorge es un joven que está luchando en la comunidad de Betania con la recuperación de las adicciones. Y es una lucha feroz, ¿sí o no, Jorge? Es una lucha tremenda. ¿Eh? Y él no está bautizado. Entonces ayer el coordinador de la comunidad de Betania, Martín, que es el que acompaña, me preguntó si visto que él está haciendo un camino y va a seguir haciéndolo y necesita toda la fuerza del Espíritu y del amor de Dios, si lo podría bautizar. Y le dije que por supuesto que sí. Así que en la misa de hoy, Jorge va a recibir el bautismo y por ahí está el padrino que es Agustín y Martín que no puede porque está en la escuela de diácono. Uno de los apóstoles hace tu padrino. Así que vamos a rezar mucho para darle mucha fuerza. Ahí le eligió a Marisa. Sí, vos elegí, uno elige a su madrina. Ahí está Marisa también. ¿Eh? Entonces Agustín y Marisa son los padrinos de Jorge, así. Porque vamos a meditar mucho sobre el Espíritu Santo y vamos a meditar mucho sobre el envío también. Y entonces, qué momento más propicio, oportuno, para que la iglesia también le dé toda la fuerza que él necesita para salir de ese lugar. Está luchando, pero sabemos que esa es una guerra campal, ¿no? Porque todo el contexto nos empuja hacia ese lugar, ¿verdad? Así que vamos a rezar mucho por vos, Jorge, esta mañana, para que el Espíritu Santo repose en vos, te unja y en el bautismo te sumerja en el misterio del amor de Dios. Y ahora sí, entonces vamos a disponer a recibir al Señor para entronizarlo y pedirle a Jesús toda la fuerza, toda la luz para que verdaderamente estas dos últimas contemplaciones nos llenen de la presencia de Dios y continúe sanando en nosotros lo que deba ser sanado, para, como decía la expresión, sea esto como un fuego que consuma todo y haga caer todo lo que debe caer, para que quede en pie en nosotros solo la verdad. Que así sea. Ángeles bajando y llegando hasta el altar, se unen a adorar a Jesús Eucaristía. Ángeles bajando, ángeles bajando y llegando hasta el altar, se unen a adorar a Jesús Eucaristía, presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida, presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida. Mi todo, mi fuerza, mi fuerza, mi ayuda, mi ayuda, mi esperanza, mi esperanza, mi todo, díselo a Él. mi todo, Mi fuerza, mi fuerza, mi ayuda, mi ayuda, mi esperanza, con fuerza. mi esperanza, Una vez más, mi todo. mi todo, Eso, mi fuerza, mi fuerza, mi ayuda, mi ayuda, mi esperanza, mi esperanza, presencia real, amor de los amores, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida, presencia real, amor de los amores, Jesús Eucaristía, Jesús el pan de vida.
seas por sí. Bien, la verdad que todo ejercicio espiritual que uno hace tiene que tener un punto de llegada, tiene que tener como una conclusión, y en el caso del trayecto de fe que nosotros hacemos en la Iglesia Católica, desde todos los trayectos catequéticos que existen y todas las herramientas que la Iglesia utiliza para fortalecer la fe, para que crezcamos en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la Iglesia, tienen un solo objetivo, que es la misión. Es imposible que un bautizado que se ha encontrado verdaderamente con Jesús no quiera salir al mundo a anunciarlo. Pero el anuncio, obviamente que se puede dar en tantos modos, porque uno tiene que entrar en contextos a veces que no son amigables, comenzando por a veces nuestra propia familia, ¿verdad? Entonces uno comienza a hablar de Dios y te mira con una cara rara, ¿no es cierto? O uno cuando plantea ciertos valores que el Evangelio mismo nos pone, y entonces ya no nos tachan de fundamentalistas o de fanáticos religiosos. Pero lo cierto es que uno tiene que anunciar el Evangelio con respeto, como lo hace la Iglesia, ¿no? También en el diálogo ecuménico, en el diálogo interreligioso, con un profundo respeto que tiene que ver con el mensaje de amor que tenemos que dar, porque a veces la prédica que más convierte no es la palabra, esa que nuestros hermanos evangélicos, sin criticarlos, ellos la exacerban, ¿no? Y entonces están en la calle gritando, entonces llevan la Biblia, entran en los medios de transporte, acá no tanto, pero en Buenos Aires es muy común, en las grandes ciudades, y no, y acusan de pecadores y que nos vamos a ir al infierno porque no tenemos que convertirnos a Jesús. No, ese no es claramente el método de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? La Iglesia Católica quiere anunciar el Evangelio vivamente en los contextos adecuados, con una predicación clara, categórica, contundente, pero también quiere predicar con el testimonio de la vida. Por eso dice, el bautizado es un discípulo, reconoce un solo maestro, ¿cierto? Un misionero porque es enviado, ustedes van a ser enviados hoy, y un testigo, vale decir, el testigo da fe y razón de lo que cree, un testigo en el mundo, ¿no? Y por eso es entonces que toda catequesis, toda experiencia debe concluir como en esta conciencia que tenemos los bautizados de que ocupamos un lugar en el mundo y que yo estoy en el mundo como una alternativa de luz, una alternativa de esperanza, un mensaje constructivo. Por eso siempre en mi prédica, ¿no? Le digo a la gente en esta Argentina tan rota, tan fragmentada, esta Argentina, esta ciudadanía que la verdad que nosotros, yo creo que todos los argentinos deberíamos ir a un, a un laboratorio psicológico porque tenemos ciertos comportamientos que son profundamente, ¿cómo diríamos? Contradictorios, ¿no? Es decir, tenemos una sociedad enferma, hay que decirlo, estamos enfermos emocionalmente, porque nos envenenaron el alma, nos llenaron la cabeza de cosas, ¿no? Y sabemos que los medios de comunicación en las nuevas tecnologías tienen un poder de incidencia impresionante que impacta en nuestras opiniones, que impacta en nuestras decisiones. Y por eso es entonces digo, qué importante es que en esa oficina, en esa profesión, en ese viaje casual con alguien, en ese lugar donde casualmente nos encontramos, no entrar en ese discurso de odio, de fractura, de enfrentamiento, sino más bien entrar en el discurso del diálogo, de la posibilidad de encontrarnos también desde la idea diferente. ¿Por qué no podemos dialogar desde la idea? Nos han hecho creer que dialogar con el que piensa distinto es estar dialogando con el enemigo. Díganme si no es así.
¿no? Pero tenemos razones también para tener ese comportamiento, la verdad que sí, ¿no? Años, décadas de frustración, de desilusiones y de fracasos llegan a un punto en que vos decís, bueno, algo tengo que hacer, ¿no? Y lo hacemos a veces muy influenciados por mensajes que sabemos desde los estamentos del poder, y no hablo solamente de aquí Argentina, sino del poder mundial, nos están inyectando todo el tiempo para que pensemos y obremos de tal o cual manera para justamente favorecer los intereses de ese pequeño grupo reducido de poderosos que manejan la humanidad a su antojo, que manejan presidentes, que manejan parlamentos, que manejan toda esa estructura, digamos, de poder, pero siempre en beneficio de ellos, para que, digamos, no le toquemos sus privilegios y que esos privilegios sean como intactos, ¿no? Justamente recién estaba leyendo un mensaje que mandó un bautizado comprometido donde hay una serie de tratados donde habla claramente de que la iglesia no discrimina y pone los textos bíblicos, y la iglesia ha discriminado. La iglesia discriminó cuando llegó la época de la conquista y justificaba la traída de los esclavos. La iglesia discriminó cuando consideró a los indios una raza inferior. La iglesia siguió discriminando porque el gran problema de la iglesia comienza cuando Constantino, que utilizó a la iglesia porque el imperio estaba en crisis para expandir su imperio, cambia el león el símbolo de la bandera del imperio romano, ¿no? Por la cruz de Cristo, pero con una mala intención. Y entonces mete dentro de la iglesia la ideología imperial. Y la iglesia, en vez de transformarse en lo que siempre fue, iglesia, comunidad, se transformó en un poder imperial con todos los atributos y toda la estructura que Francisco va desmontando de a poquito, ¿no? Se sacó los zapatitos rojos, príncipe, se sacó el sillón ostentoso de oro, lo sacó. No fue a vivir al palacio apostólico por una sola razón: yo no soy príncipe, yo soy pastor, ¿cómo voy a vivir en un palacio? Y las críticas que tiene, ¿no? Pero digo, ven cómo el contexto nos influencia de tal modo que desvirtuamos la verdad de Cristo y la verdad del Evangelio. Y por eso yo les digo en mis prédicas, a mis feligreses, no entremos en la pelea del mundo. Nosotros tenemos que ser alternativa de la esperanza, alternativa de la unidad, alternativa del perdón, de la no tolerancia, porque la tolerancia es como tolerar algo que está mal. Eso ya es una actitud negativa, ¿no? Aunque se utiliza mucho la palabra tolerancia. Yo prefiero más la actitud del encuentro, del diálogo, de la reconciliación. Eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, estas contemplaciones que vamos a tener esta mañana buscan justamente potenciar en nosotros el llamado que Dios nos hace a ser sus discípulos, misioneros y testigos, pero no lo vamos a hacer también, por supuesto, con nuestras capacidades intelectuales o con nuestras fuerzas o con nuestra voluntad. La verdad que el nacimiento de la iglesia empodera el Espíritu Santo, cobardes, gente impreparada, y fíjense lo que hicieron, ¿no? Esos mismos que abandonaron a Jesús en su hora más amarga y que huyeron despavoridos, poco tiempo después, poquitito tiempo después, cuando se encuentran con el resucitado, los cobardes se volvieron mártires, los débiles fuertes, los brutos e ignorantes sabios, como vamos a escuchar en el discurso de Pedro en breve. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que les pasó? Porque ahí el psicólogo tiene argumentos contundentes para decir que una persona que está estructurada en el miedo, en qué trabajo que hay que hacer para sacarle el complejo, para sacarle el miedo. Es un trabajo impresionante el que tienen que hacer, ¿no? Y sin embargo, estos cobardes que estaban escondidos,
en un poquitito tiempo les cambió la cabeza y se transformaron en miedosos, en bravíos, cobardes, valientes, de estar escondidos, de salir sin temor a las calles a gritar que Jesús estaba vivo. ¿Qué les pasó? Eso. Se encontraron con el resucitado. No hay otra razón para explicar tamaño giro copernicano de su conducta. Si cada uno de nosotros en la catequesis, y ahí está la falencia de la catequesis en la iglesia, ¿no?, nos llevara a encontrarnos verdaderamente con el Jesús vivo, todos nosotros seríamos realmente misioneros y testigos en el mundo. Y no tendríamos a veces como ese temor o ese escrúpulo, porque yo tengo mi verdad y, como digo siempre, con el profundo respeto, la delicadeza que tengo que tener, porque no puedo atropellar a nadie, no puedo obligar a nadie. Pero sí estoy obligado a decir mi verdad. ¿Por qué no voy a compartir y defender mi verdad? Mira, yo pienso así, a mí me sirve y me ha hecho tanto bien. A lo mejor a vos no, pero te lo tengo que contar porque a mí sí me sirvió. A mí me ha hecho mucho bien. A mí me cambió la vida. Pero a veces callamos, ¿no? Y estas contemplaciones que vamos a hacer entonces tienen como objetivo sumergirnos en el Espíritu, porque esta contemplación es Pentecostés, es el nacimiento de la iglesia, es el empoderamiento de todos esos débiles y cobardes en fuertes y valientes misioneros testigos del Señor, para que ojalá nosotros salgamos de este lugar con esa intención y con ese deseo. Ser una alternativa a la esperanza. Y donde haya odio, yo ponga amor. Donde haya mentira, yo ponga verdad, la oración de Francisco, ¿no? Donde haya oscuridad, yo sea luz, una pequeña luz. Yo siempre pongo el ejemplo, se va la luz y uno inmediatamente busca una velita, prende un fuego y se ilumina. Ese lugar oscuro es impregnado de una luz tenue, pero luz para que yo pueda ver y no estrellar las cosas. Y así deberíamos ser cada uno de nosotros los católicos, ¿no? En nuestros contextos. Un pequeño fosforito, una pequeña luz que se enciende, y el mundo es tantas veces muy agresivo, ¿no?, para imponer su perspectiva. Pero ahí con el respeto, con la delicadeza, con la ternura, como digo, más que la prédica, es ese gesto de amor, de respeto, de absoluta, como diríamos, unidad para construirla siempre. Y termino, para ya pasar directa a la iluminación, con un relato de Tertuliano de la iglesia de los primerísimos tiempos, cuando la iglesia católica, los cristianos, los primeros que eran perseguidos, y eran arrojados en el circo romano a las fieras, ¿no? Ustedes saben que en el espectáculo sangriento del circo romano, traía a las fieras de África, las encerraba por 15 o 20 días, les daba agua nomás. Les quitaba todo alimento para que estén hambrientas, ¿no? Y cuando llegaba la gran jornada del circo romano, de la fiesta para el pueblo, ponían a los cristianos en la arena y abrían las jaulas donde estaban panteras, tigres, leones. Esos animales salían con las fauces abiertas, hacía 15 días que no comían, a comer todo lo que encontraran en su camino. Entonces Tertuliano cuenta que los cristianos ahí, ¿no?, el grupo en el centro, todos rezando por supuesto, se abren las jaulas y entraban las fieras, ¿no? Venían las fieras con las fauces abiertas y los despedazaban, ¿no? Pero dice Tertuliano que había cristianos que salían de ese círculo no para huir en sentido contrario de las fieras, sino para ir a encontrarse con las fieras. Se tiraban en las fauces de las fieras para que las fieras le devoren, ¿no? Y eso impactaba mucho al pueblo pagano. Y entonces concluye Tertuliano esta historia diciendo: la multitud del pan y el circo salía silenciosa de ese lugar, pensando en el espectáculo de los cristianos que vieron, y se preguntaban, dice Tertuliano, ¿qué fuerza secreta los anima a estos para que se comporte de esa manera? Para que, estando al borde del martirio, canten y alaben y verlos felices. ¿Qué fuerza los anima a estos que, en vez de huir en sentido contrario de aquel que lo va a despedazar,
corre en esa dirección y se arroja a sus fauces. Pero la frase clave es: ¿qué fuerza secreta los anima? Esa es la pregunta que debemos generar, ¿no? ¿Qué fuerza secreta te anima a vos para comportarte como te comportás y para decir lo que tenés que decir? Y el testimonio de esta docente de una universidad aquí del Chaco, a la que le ofrecen un cargo altísimo, ¿no? Con un buen sueldo, pero ella pone en primer lugar no el sueldo, sino su familia. Este cargo que me demanda tiempo absoluto. Pierdo el vínculo con mis hijos, con mi esposo, porque voy a llegar todos los días a las 10 de la noche. Pero todo, lo más importante. Y entonces cuando le informa la decisión al superior que le había dado prácticamente el cargo, le dice: no lo voy a aceptar. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Pero fíjate lo que vas a ganar, fíjate lo que vas a hacer, dónde vas a viajar. El mundo se te pone a tus pies. Pero yo tengo otras prioridades. ¿Sabe qué? Yo priorizo mi familia, el vínculo con mis hijos y con mi esposo. Y esto me saca todo eso. Y quedó estupefacto, ¿no? El hombre, pero semanas después le digo: la verdad que no dejo de pensar en la decisión que tomaste. Te felicito. El mundo sería distinto si las personas pusieran en el centro de sus opciones el verdadero valor. Es así. Y ella, cristiana católica de misa asidua, por supuesto, puso en las manos de Dios, y yo le digo categóricamente: no lo aceptes. Porque iba a ser grande la pérdida, ¿no? Entonces esta contemplación, que es Pentecostés y que va a arrancar entonces con el relato, los elementos que le va a dar al contemplar primero la imagen y el texto que se va a leer, nos va a dar elementos de discernimiento, también de fundamentación de nuestras actitudes, del Pentecostés que tiene que tomar forma en cada uno de nosotros. El Pentecostés que necesitamos para que la primavera de la iglesia, como lo ha dicho Juan Pablo II, Juan 23 fue al inaugurar el concilio, realmente sea una primavera, y que la iglesia esté adornada de dones, talentos y carismas que hagan florecer lo que está yermo, árido, y realmente la iglesia vuelva a tener ese protagonismo, no de poder imperial, sino de comunidad fraterna, solidaria, donde lo que resplandezca sea el amor, el servicio, la caridad, la luz de la palabra tomando forma en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a hacer un canto primero y después vamos a leer el texto que nos evoca el evento de Pentecostés. Canto al Espíritu, por supuesto. Espíritu, ven. Espíritu, Ven, ven y llena hoy mi ser. ven y llena hoy mi ser. Ven y llena mi corazón. Ven y llena hoy mi corazón. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, Ven una vez más. Ven, Espíritu, ven.
ven, a ver. Ven, Espíritu, ven. Ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi ser. Ven y llena hoy mi corazón. Ven Espíritu, ven. Ven, Espíritu, Haz ven. llover. Haz llover, haz llover. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva, haz llover, Haz llover. haz llover, haz llover. Ríos de agua viva, haz llover, haz llover, haz llover. Ríos de agua viva, haz llover, Haz llover. y haz llover, haz llover. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Haz llover. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas según el Espíritu los movía a expresarse. Se encontraban por entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos, sorprendidos y admirados, decían: ¿no son galileos todos los que hablan? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua materna? Partos, medos, elamitas y los que vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la parte de Libia que limita con Cirene. Los romanos, que estamos de paso, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas la grandeza de Dios. Estaban todos desconcertados y confundidos y comentaba: ¿qué significa esto? Otros, por el contrario, se burlaban y decían: están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose de pie junto con los 11, levantó la voz y declaró solemnemente: judíos y habitantes todos de Jerusalén, fíjense bien en lo que pasa y atiendan a mis palabras. Esto no están borrachos como ustedes piensan, pues son las 9 de la mañana. Lo que ocurre es que se ha cumplido lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo hombre y profetizarán sus hijos y sus hijas,
Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos sueños. Sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán, y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y torbellinos de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor grande y glorioso. Y todo lo que él invoque el nombre del Señor se salvará. Israelita, escuchen. Jesús de Nazaret fue el hombre a quien Dios acreditó ante ustedes con los milagros, prodigios y señales que realizó por medio de él entre ustedes. Como bien lo saben, Dios lo entregó conforme al plan que tenía previsto y determinado, y ustedes, valiéndose de los impíos, lo crucificaron y lo mataron. Dios, sin embargo, lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, pues era imposible que ésta la retuviera en su poder. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello somos testigos todos nosotros. El poder de Dios lo ha exaltado, y él, habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, lo ha derramado, como ahora lo están viendo y oyendo. Sepan pues con plena seguridad todos los israelitas que Dios ha constituido Señor y Mesías a este Jesús a quienes ustedes crucificaron. Estas palabras le llegaron hasta el fondo del corazón y le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro le respondió: conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para que queden perdonados sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para todos los extranjeros a quienes llame el Señor nuestro Dios. Y con muchas otras palabras los animaba y los exhortaba diciendo: pónganse a salvo de esta generación perversa. Los que aceptaron su palabra fueron bautizados y se le unieron aquel día unas 3.000 personas. Palabra de Dios. Ahí está, ¿no? La primera afirmación que hacemos de este evento de Pentecostés es la acción universal, ¿verdad? Nuestra iglesia es universal. Por eso es que la iglesia no puede discriminar, porque el mensaje es absolutamente para todos. No hay ya acepción de personas, de razas, de culturas. Lo dice claramente el texto que acabamos de escuchar, que la iglesia tiene ese alcance universal, pero lo universal no es posible sin lo particular. Las particularidades son los que verdaderamente hacen posible lo universal. Y por eso yo soy un particular y porto el mensaje de la iglesia, porto el mensaje del evangelio. Si yo no lo porto, entonces ese mensaje universal claramente viene a menos, ¿verdad? Y por eso es entonces que el primer aspecto que debemos considerar es que yo soy. Ustedes saben que el bautismo ha sido nuestro Pentecostés. El bautismo nos ha regenerado de la marca original del pecado. Pecado es ausencia de Dios. El bautismo nos devuelve la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y por eso es que el bautismo que colocó el Espíritu Santo dentro de mí es el que me
envía a la misión, justamente a ser yo una iglesia presente en mi particularidad que anuncie el Evangelio, sabiendo que, como también lo marca el texto que acabamos de escuchar, ese anuncio será ridicularizado, diríamos, será perseguido, como claramente cuando la comunidad comienza a tomar fuerza es perseguida, pero esa es la primera conciencia que tenemos que tener, ¿no? Yo soy parte de ese anuncio universal que hace la iglesia, y ese anuncio es universal y es tal también con mi contribución. Entonces habría que pensar eso, ¿no? En primer lugar, personalmente, ¿cuál es la contribución que yo presto todos los días en mi metro cuadrado, como llaman los cursillistas, mi metro cuadrado, ¿no? Allí yo tengo el mundo al que Dios me envió, que arranca por mi familia, que arranca por mis vecinos, mis compañeros de trabajo, todos los vínculos que yo establezco son el metro cuadrado en el que yo, que soy bautizado y que soy un discípulo de Jesús, una discípula, ¿no? Que soy un misionero de Jesús y un testigo, debo trabajar todos los días. Como le decía, más que con la palabra hablada, que a veces es la que genera polémicas, con el testimonio de la vida de manera tal que al otro le generemos la pregunta: ¿por qué dice eso? ¿Por qué hará eso? Pentecostés generó la pregunta en esa multitud, ¿no? Hermanos, ¿qué debemos hacer? Enseguida le preguntaron a Pedro, ¿no? Impactados por el testimonio y la palabra de aquel que pocos días atrás había negado 3 veces al Señor y había huido despavorido de la cruz. Y ahora se transformaba en un gran heraldo del anuncio de la buena noticia, ¿no? Pues bien, eso en primer lugar. Nosotros tenemos que, digamos, ser conscientes que estamos llamados y de alguna manera obligados por el bautismo a ser un signo visible de la buena noticia. Y la buena noticia se caracteriza en una palabra que la iglesia utiliza mucho, que es el querigma, ¿no? El querigma, ¿qué es? Es el primer anuncio. Cuando los discípulos se encontraron con el resucitado y tuvieron la experiencia real del Espíritu Santo reposando en ellos, ¿qué hicieron? Salieron disparados a los 4 vientos a contar lo que les había pasado. El querigma es eso, ¿no? Contar lo que a mí me pasó. ¿Y qué me pasó? ¿Qué es el querigma? Jesús está vivo. Es el primer anuncio. Eso es lo primero que ellos dicen. Jesús volvió a la vida, es lo que dice Pedro claramente, ¿no? Ese que ustedes mataron está vivo, ¿eh? Jesús está vivo. El primer contenido del querigma. Segundo contenido del querigma: Dios es amor. Eso es lo que también dice el querigma, ¿no? Dios es amor. ¿Y cómo yo sé que Dios es amor? Contenido del querigma: envió a su único hijo y él padeció, murió y resucitó para nuestra salvación. Ese es todo el contenido de la buena noticia y todo el contenido del anuncio que nosotros debemos hacer. Nosotros tenemos que contarle al mundo que Dios es real, que Dios está vivo y que Dios se manifiesta vivo y realmente en la Sagrada Eucaristía, que Dios se manifiesta vivo y real en la vivencia comunitaria, porque ese es otro aspecto de Pentecostés, ¿no? Yo no me salvo solo. Yo no puedo salvarme sin referente comunitario, porque el Espíritu Santo se derrama, por supuesto, individualmente, pero se derrama en comunidad. Porque cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles y cada uno tiene un don, un talento y un carisma que, reunidos en comunidad, explota con una fuerza tal que realmente revoluciona la vida de las sociedades, ¿no? Cuando la iglesia vive realmente su condición de comunidad donde el Espíritu Santo habita, expande mucha luz, expande mucha expresión que genera novedades, que
imprime verdaderamente en la sociedad un fermento de luz, de amor, de paz. Y por eso un aspecto fundamental para vivir Pentecostés es tener una comunidad. Tenemos que tener una comunidad. Además, porque tener una comunidad, esto nos lleva ¿a qué? A celebrar en primer lugar la fraternidad, sentir que no estoy solo en esta vida o sola, sentir que puedo celebrar con alguien, sentir que puedo reír con alguien, sentir que puedo compartir mis sueños, anhelos y proyectos con alguien. Y la comunidad cristiana debería ser justamente como esa matriz, ese núcleo de amor que contenga todo. Llorar con el que llora y celebrar con el que celebra. Y eso también es Pentecostés. Pentecostés es alegría. Por eso es que Francisco quizás insiste tanto en que la iglesia debe ser un ámbito festivo, no de esa cosa oscura, los infiernistas le llaman, ¿no? O los fundamentalistas de que porque te vas vestida de tal o cual manera, ¿me entendés? O ese de llegar a la iglesia y mirar así como de costado y saludar apenas, a veces ni siquiera cuando vas a dar el momento de la paz mirás si es que el que está al lado tuyo es digno de que vos le dé la mano o no, te haces del distraído. Esa iglesia triste, oscura, esa iglesia como sin vida, ¿no? Y por eso es que Francisco habla de una iglesia alegre, de una iglesia festiva, porque si el Espíritu Santo se derramó en tu vida y en la iglesia, la manifestación natural de que el Espíritu Santo vive en vos es la alegría, ¿no? Y una vez un sacerdote que nos catequizaba sobre esto justamente en Colombia pasó, siempre utilizaba la expresión del canto vienen con alegría, ¿no? Vienen, todos conocemos, vienen. Y entonces él dice que cuando llegó por primera vez, era joven, a una parroquia en Colombia, y estaba el canto, ¿no? Entonces empezó a hacer, vienen con alegría, Señor, cantando bien, ¿no? Y tantos cantos en la iglesia no expresan para nada lo que dicen, ¿no? Y por eso es que es una iglesia, lo dice también actualmente el Papa Francisco, sin efusión. Porque la efusión del espíritu que es, que lo vamos a ahora también tratar de vivir a través del canto y de la alabanza, es el empoderamiento de la vida de la persona y de las personas y de la comunidad, de alegría, de contagio, de manifestaciones de dones que inclusive nosotros ni siquiera sabíamos que teníamos. De hecho, la gente que participa, por ejemplo, en estos retiros de la renovación carismática, en estos retiros, digamos, de la, ¿cómo que le llaman? De la vida, seminario de vida, el cierre justamente de esos seminarios a veces tienen que ver con, la renovación se esfuerza por, digamos, justamente expresar eso, ¿no? De la efusión del espíritu, y la gente se descubre que tiene voz para cantar, la gente se da cuenta que de pronto tiene capacidades para predicar, la gente tiene capacidades para orar en formas sorprendentes, la famosa oración en lengua, por ejemplo. La gente tiene poder, el Espíritu Santo le da como el don del conocimiento, en el sentido de que ven cosas que por la operación intelectiva solamente humana no verían jamás. El Espíritu Santo le muestra cosas, y es real esto, ¿eh? Espíritu Santo le muestra cosas cuando sucede la efusión. Si no sucede la efusión, no pasa nada, ¿no es cierto? Pero es justamente eso, ¿no? Estamos como por el Pentecostés que vive en nosotros y el Espíritu Santo que se nos ha sido dado, estamos justamente destinados a ser ese signo potente en el mundo de anuncio, de alegría, de unidad, de fraternidad, de paz. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿yo soy todo eso en el desenvolvimiento de mi vida cotidiana y en la expresión de mi fe? Habrá que plantearse eso, ¿no? Y bueno, y esforzarnos porque realmente el Pentecostés sea una verdad visible, tangible en mi vida, ¿no? Y entonces cuando uno habla con la gente,
Este, por ejemplo, nosotros somos empoderados por el Espíritu Santo. Yo a veces le digo a la mamá, ay, mi bebé llora, la panza, el oído, bueno, todas esas cosas que tienen los bebés, ¿no? Entonces yo le digo, ¿vos tenés fe? No vengas, no lo traigas al nene. Tocale la pancita y reza y cree que en tus manos el poder del Espíritu Santo va a aliviar el dolor de tu hijito. Tocale la cabecita y el oído. Orá y pedile al Espíritu Santo está en vos. Vos bautizás, sí. El Espíritu Santo está en vos. El poder del Espíritu, pues has sido empoderada en tu bautismo, con eso tiene el poder de resolver eso. Y lo hacen porque a veces son problemas muy básicos, ¿no? Que tienen que ver con gases, que tienen que ver con todos los bebés. Y las mamás, claro, sobre todo las que son primerizas, se desesperan y se angustian porque lloran, no se calman, no se calman. Y gritan, claro, les duele el oído, la panza. Y le rezan y el bebé se tranquiliza y se duerme. Y a veces suceden milagros. Le voy a contar, después un testimonio muy fuerte. Estaba en Corea del Sur, ustedes saben que yo viví 10 años en Corea del Sur, y entonces me llama una persona, digamos, de la embajada uruguaya, porque justamente el cónsul con su esposa, que eran chicos jóvenes, tenían un bebé de unos 7, 8 meses, tendría el bebé, que bueno, lloraba, bueno, lo llevaron al médico, bueno, le hacen todos los estudios, y allí le detectan en la cabecita al bebé, dicen como unos agujeros que le producían tremendos dolores y que no era operable, que no era nada. Y lo que le aconsejaban era volver al país para que sea atendido por la lengua y por todas las cuestiones, ¿no? Pero el bebé no era bautizado. Y entonces me llaman a mí y me dice, padre, ¿será que usted puede venir urgente? Porque esta tarde ya viajan para Uruguay, son unos amigos uruguayos, usted puede venir, quieren bautizar al bebé en emergencia porque no saben si va a llegar vivo a Montevideo. Largo el viaje de Corea hasta Uruguay. Y entonces inmediatamente salgo y me voy. Y yo recuerdo como si fuera ahí que cuando toco el timbre del departamento, yo escuchaba el llanto del niño. El niño lloraba, le dolía, era evidente, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando me presento y veo el dolor de esos padres, la cara de ellos era, imagínense, cuando yo veo el dolor de esos padres y yo me empiezo a preparar, a revestir para bautizarlo, en mi fuero interno le digo a Jesús, vos podés sanar a esta criatura. Yo no le voy a decir nada a los padres. Y yo tampoco no quiero saber que se sane porque yo volví a Montevideo. Pero vos vas a obrar en esta criatura. Yo te lo pido. Por la gracia del bautismo que esta criatura va a recibir, vos lo vas a sanar, Señor. En mi fuero interno, ¿no? Y hago el rito del bautismo. El bebé nunca dejó de llorar. A los gritos lloraba y los padres con esa criatura, ¿no es cierto? Hago el bautismo, bueno, los trato de confortarlo, no le dije ninguna palabra porque eso lo había prometido a Jesús. Y bueno, y ellos viajaron, ¿no? Yo hice el bautismo y viajaron. Con tantas cosas que uno tiene en la vida, yo me olvidé del tema, ¿no? Ni siquiera pregunté. Además porque no tenía mucho contacto tampoco, yo estaba en una parroquia, digamos, en medio de los coreanos. Pero ¿qué sucedió? Años después, cuando yo estaba en Mendoza, pasaron 10 años o más. Vuelvo a Mendoza y estoy en una parroquia en Mendoza y en Mendoza me llega una carta, ¿no? Con una foto. Y la carta venía de Uruguay. Yo abro la carta y me encuentro con la foto de un matrimonio con un chico grande ya, ¿no? Y entonces detrás de la foto dice, ¿cómo nos costó localizarlo? Porque cuando nosotros quisimos buscarlo, usted ya no estaba más en Corea. Porque queremos contarle lo que realmente pasó. Ya no me acuerdo el nombre del niño. Cuando volví, el niño, en el momento en que subimos al avión, dejó de llorar. Y se durmió las 36 horas que yo estaba asustada. Claro, porque yo pensaba que el niño estaba muriendo. Bueno, fueron con todas las cosas, y había un médico en el avión. Venían, no, el niño está durmiendo. Aparentemente está todo tranquilo, está todo normal, ¿no? Entonces llegan a Montevideo, obviamente batería de estudios, el niño no lloró nunca más, me cuentan ellos en la carta, ¿no? Y dice que a las 2 semanas después de estudio, pues yo tenía delante el estudio que venía de Corea,
Y en los estudios que venían de Corea salían tumores en la cabeza de la criatura, ¿no? Que ellos decían que eran como agujeritos que tenía. Y entonces, después de muchos estudios, a las 2 semanas, le dicen, pero esta criatura no tiene nada, no tiene nada en su cabeza, esta criatura está sana. Y entonces ellos dicen que se dieron cuenta inmediatamente, cuando el médico le dijo eso, que Dios lo sanó. Hasta le cambiaron de nombre. Me dijo el nombre que le puso, un nombre bíblico, ¿no? Pero ya me olvidé, ¿no? Eso hace el Espíritu Santo. Nos sana. Nos sana de enfermedades físicas, nos sana de enfermedades espirituales, nos sana. Y la verdad que esa es la verdadera efusión, ¿no? El empoderamiento que nosotros tenemos en nuestras manos y que no lo usamos. Por eso cuando ustedes se encuentren, porque lo vamos a vivir, ¿no? En esta contemplación, cuando ustedes se encuentren con situaciones donde claramente se dan cuenta que necesitan de esa efusión, que necesitan que ese Espíritu Santo salga de ustedes y actúe y obre en las personas y en las situaciones por las que ustedes rezan o que se les presenta, ¿no es cierto? Aquí justamente cuando hablo de fusión, hablo de una potente manifestación del Espíritu Santo, que como dice el texto, te embriaga, te envuelve en ese poder amoroso y celestial que te da herramientas, porque claramente el Espíritu Santo en efusión no se te da para que lo guardes para vos, sino que se te da para que lo expandas. Y cuando más lo expandís, más obra en tu vida. Miren, yo cuando volví de Corea del Sur, aunque tenía la misma fe que tengo y el ejercicio del ministerio más o menos parecido como ahora, no tenía en claro lo de la efusión. Cuando yo me doy cuenta lo de la efusión, ya estoy en Pirané, Formosa, como párroco, y ahí había una misa mensual que la Renovación hacía, de sanación, así llamada, como le llaman ellos, o por los enfermos, y para los enfermos, y venía todos los meses un sacerdote, que es Canecín, que hoy es obispo de parte de Corrientes, Goya, ¿no? Y entonces, y él trabajaba mucho con los jóvenes. Entonces, por X razón, Canecín ese mes no podía venir. Entonces le dice a los jóvenes, pídanle al párroco de ustedes que le celebre la misa. No, pues él no es carismático, no tiene ni idea de lo que es eso. Y bueno, explíquenle ustedes, acompáñenlo, el sacerdote que le celebre la misa. Y bueno, y si él un poco dócil, díganle cómo son nuestras misas, ¿no? Cómo hacemos, digamos, la oración de intercesión, las alabanzas, los bailes, todo eso que hacen los loquitos carismáticos, ¿no? Y entonces vienen los chicos todos, estaba nuevo yo, vienen todos los chicos todos miedosos y me dicen, padre, el domingo es la misa de sanación y no va a poder venir el padre Adolfo. ¿Será que usted no? Y yo no tengo ni idea de lo que es. Yo sé celebrar misa, le digo, ¿no? Yo lo que celebro es la misa, eso sí lo puedo hacer con muchísimo gusto. Pero no, pero en nuestra misa nosotros ponemos el Santísimo, lo paseamos, hacemos alabanzas, hacemos, bueno. Y entonces le digo al joven, ¿no? Que era bastante bien convencido de su movimiento, ¿no? Entonces me dice, yo voy a estar al lado de usted, yo le voy a indicar todo lo que usted tiene que hacer. Fíjense que decirle eso a un cura es terrible. Pero ¿cómo este pendejo me venía a enseñar a mí lo que tengo que hacer? ¿No? ¿Viste? Le miré así, pero algo me frenó y le dije, bueno, le dije, no. Y entonces, primer impacto, llega el domingo, bueno, las misas tradicionales de domingo ya sabemos cómo es, ¿no? Llego ese domingo, la iglesia estaba repleta, desbordada por todos lados, gente, ¿no? Hasta en el atrio había gente. Y era un pueblo en fiesta. La alegría se escapaba por todas las ventanas, por todos lados, la gente con los brazos bailando. Y la verdad que me impactó, dije yo, qué lindo, qué hermoso ir a la iglesia y encontrarte en una fiesta, ¿no? Con pañuelo, bueno, todo, ¿no? Y ahí ya me gustó ya, dije, qué lindo una misa así, qué hermosa. Entonces le digo a los chicos, no, qué hermoso, la verdad que qué lindo, ¿no? Y entonces, y comienzo, ¿no? Y
Diomar se llama al lado mío, viste, todo el tiempo. ¿No? Entonces me dice, el acto penitencial no tiene que ser solamente acto, tiene que ser algo más fuerte para que la gente examine su conciencia. Y bueno, entonces me esfuerzo por hacer un acto penitencial, viste, examinando, hermoso, después llega el momento del perdón, bueno, después y me impresionó cuando ellos me invitaron que antes que yo predique el evangelio, así hacen en Formosa, le invitan al sacerdote que se arrodille para que ellos le oren. Entonces le oran al sacerdote, ¿no? Y yo he arrodillado y ellos me oran, ¿no? Y salgo a predicar y me doy cuenta que mi prédica fue totalmente distinta. Ahí es donde yo me doy cuenta que predicaba bajo la unción del Espíritu porque la comunidad oró sobre mí. Entonces era una predicación potente, una predicación impresionante, ¿sabes, no? Y bueno, después llega el momento de la oración de los fieles, que ahí es donde, digamos, el sacerdote debe expandirse y hacer. Yo no sabía nada. Entonces el chico me dice, padre, usted invoca al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a hacer orar. El Espíritu Santo le va a dar lo que usted necesita orar en ese momento, porque el Espíritu Santo sabe lo que cada persona necesita. Y le va a dar a todo lo que cada persona. Y comienzo yo, ¿no? Me hacer mi oración y abro mi boca y comienzan a salir cosas y los cantos y las alabanzas que no terminaban más. Y ahí yo me doy cuenta de nuevo, mi oración fue distinta. ¿Por qué fue distinta? Porque oraba bajo la unción del Espíritu Santo. Estaba empoderado con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me hacía orar de una manera distinta. En ese momento no me dio el don de lengua, me lo dio después en otras misas, que si yo no sabía que lo tenía. Porque así el don de lengua funciona a veces, no siempre, cuando el Espíritu Santo quiere, ¿no es cierto? Y bueno, todo maravilla, todo hermoso hasta que llega el momento y se va a terminar la misa y el paseo al Santísimo. Bueno, me presenta el ministro de la custodia y salgo yo con eso, me mató. Pues yo siempre fui como un enamorado de la Eucaristía, pero de una manera así, como normal, como todos los curas, ¿no es cierto? Pero cuando me presentan la Eucaristía y yo tomo a Jesús en mis manos y comienzo a hacer el paseo y me muestra Dios lo que hace en cada persona su presencia, yo dije, esto es. Es decir, permitirle a Jesús ir al feligrés y hacer, porque hay unos curas que hacen todo rápido, así, santísimo, y lo guardan. No, tómate tu tiempo. Entonces el paseo lento, ¿no? El Señor va pasando en medio de su pueblo y va sanando y va mostrando cosas y va bajando el cielo, así como decían los ángeles bajando, ¿no? Esa sensación celestial tan impresionante. La efusión del Espíritu Santo realmente cualifica cualquier servicio y cualquier misterio. Sin el Espíritu Santo hacemos todas las cosas a la humana. Entonces la misa en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor, te envían a Cristo, la institución eucarística hecha así toda rápida. Ahí entiendo que el mundo está ajetreado y que a veces la gente no puede ir a una misa de 2 horas, ni siquiera de 1 hora, pero al menos la institución eucarística tenés que hacerlo de una manera solemne. Es lo más sagrado. Cuando estás pronunciando las palabras de Cristo, hacelo pausadamente. Pronuncia cada palabra con conciencia. Pero claro, cuando no está la unción, hacemos toda la humana. La confesión, ¿no? Habla rápido porque no tengo mucho tiempo. Ya está listo. Se va el penitente a abrir su alma y su corazón. Le recibe el cura que no tiene tiempo. Comprendemos en eso, ¿no? Que tiene múltiples actividades y tiene que confesar. Y entonces, habla rápido. Termina ya. Listo. Yo te absolvo. Y se va la persona con un cargo de conciencia porque no contó lo que quería contar. Porque está preocupada por el apuro del cura. No hay unción. Y casos a veces extremos, ¿no? Me contaron hace poco una chica va a confesarse a un lugar X y entonces, por algo pobrecita, es una santa persona ella, ¿no? Muy, ¿cómo decir? Ingenua quizás, prestó plata a una vecina, dólares.
Y la vecina le dijo, en 3 meses te devuelvo porque iba a comprar un auto, no sé qué. Ella había hecho una venta, una propiedad, la vecina sabía, y le da una cierta cantidad de dólares, ¿no? Y no le devuelve. Entonces, pero si vos me dijiste 3 meses, bueno, pero yo necesito todo el monto porque yo tengo que hacer una inversión, pero te puedo devolver de a 300 todos los meses, pero ese no era el trato. El trato era que vos a los 3 meses me devolvía la cantidad que te presté. Y como ella es una cristiana católica, entonces necesita pues del auxilio espiritual para ver cómo manejarse en esa situación. Va a conversar a confesarse con el cura del pecado de otro, pero de cómo sentía ella su alma, ¿no? Entonces el cura, pero vos sos una idiota, vos sos una estúpida, pero ¿cómo va a hacer eso? Ahora no hay que confiar en nadie. ¿Qué te voy a resolver el pecado si el pecado de la otra? No seas tonta. Y otra vez cuando va a prestar plata venía a pedirme permiso a mí. Salió devastada, pobrecita. Devastada salió diciendo, sí, soy una idiota, soy una estúpida. Cuando el cura lo que debía decirle, mira hija, viste que a veces la cosa del mundo, confortarla, consolarle, después decirle, tenemos cuidado con el tema de la plata, porque la plata, digamos, hace pelear a matrimonios, hermanos, ¿me entendés? Y un vecino, ¿no? La contención, pues, el amor, ¿no? Pero no hay unción. En tantas cosas que hacemos los curas a veces no hay unción. Nos falta esa delicadeza, ese amor, ese entrar en la situación del otro. ¿Y quién hace posible eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor al que le vamos a cantar ahora para ir creando el clima antes de hacer la oración fuerte de la efusión. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, Llena mi vida, llena mi vida, llena mi alma, llena mi alma, llena mi ser. llena mi ser.
Espíritu de Dos cositas más que debe producir la efusión, o si no, no podemos hacer muchas cosas. En primer lugar, ya hablé de la efusión, la santa unción es, dice el texto bíblico evangélico, que cuando Jesús garantiza su presencia, ¿vieron? Yo estaré siempre con ustedes, yo no me voy, yo vendré a ustedes. Y entonces dice esta palabra, ¿no? Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo voy a estar presente en medio de ellos. Y entonces, ¿qué nos está diciendo? Que si realmente hubo efusión del Espíritu en nosotros, la primera característica que vamos a tener va a ser la unidad. Vamos a buscar la unidad por todos los medios. Una persona empoderada con el Espíritu Santo es un constructor de unidad. ¿Y qué pasa en nuestras comunidades? División. Peleas por estupideces. Competencia, ¿no? Para ver quién está más cerca del cura, a quién el cura siente que le va, ¿no?, a ayudar. En los estamentos de la vida, digamos, de la iglesia, también hay funciones y roles de servicio, ¿no? ¿Cuántos problemas por esas funciones y esos roles? El que es coordinador, el que es ministro, el que es responsable, el que es dirigente, el que no es. Bueno, peleas. Y resulta ser que después se van a la misa y alaban y cantan y piden la efusión y hablan hasta en lengua. Mienten. Es mentira. No es verdad. Hay mucha gente que miente, que la Ale siempre dice, y los like, y los like, y los like, y los like. Eso es una oración en lengua. Eso es una teatralización, ¿verdad? La oración de lengua es otra cosa. Cuando se te da verdaderamente la oración en lengua, es una oración que no perturba, que es sumamente dulce y agradable y que está produciendo un efecto en alguien, porque la oración de lengua se da siempre para sanar a algo de alguien, que no es para todos, sino que específicamente a veces para una sola persona. Por eso es que la oración en lengua es una oración que el orante no sabe lo que está diciendo. El Espíritu Santo está hablando, está revelando, está comunicando y está haciendo llegar a la persona eso que la persona necesita para ser sanado espiritualmente, ¿verdad? Pero la unidad es fundamental. Sin unidad no hay posibilidad de hacer ninguna oración. Y lo que haremos será, como dice San Pablo, ruido que suena en el viento pero que no produce ningún efecto. Y sucede lamentablemente muy comúnmente muchas veces en la iglesia, ¿no? Cuando no hay unidad, no hay oración y no hay tampoco comunidad. Esa es la verdad. Solo posible si hay unidad, reunidos en el nombre del Señor, que se derrame el Espíritu y nos haga presente a Jesús. Que Jesús esté ahí obrando, predicando en nosotros, orando en nosotros, sanando en nosotros, salvando en nosotros, ¿verdad? El otro aspecto fundamental es el derramamiento de dones. En la efusión, el Espíritu Santo se derrama y, como decía, da don de oración, don de sanación, don de predicación, don de conocimiento, don de profecía, todos dones que da el Espíritu Santo, ¿no? Y realmente los da a quien quiere y como quiere. Y no importa si la persona es pecadora o no es pecadora, el Espíritu Santo no es. Y de eso quiero hablar. Porque resulta ser que nosotros erróneamente consideramos que tenemos que estar puros y santos para hacer algo en la iglesia. No es cierto. Yo no soy ni puro ni santo. Yo soy un pecador como cualquier pecador. Vale, si frágil, vulnerable, expuesto al error, expuesto al pecado. Y entonces, Dios va a depender de mí, que me hizo sacerdote para servir al pueblo de Dios. ¿Va a depender de mi debilidad para obrar? No, va a obrar siempre. Ahora sí, yo tengo que ser consciente y responsable que cuando más limpio y puro el vaso, probablemente mucho más potente sea la predicación como efecto, porque la gente sabe, pues. La gente sabe cuando el cura no anda en el buen camino. Y entonces la predicación, que tiene que tener toda la fuerza de la coherencia, y bueno, lo tengo que escuchar, ¿viste? ¿Qué voy a hacer? Lo tengo que escuchar. Por eso la dimensión testimonial es muy importante
pero a veces, lamentablemente, no es posible. Entonces, yo voy a misa y está celebrando al cura y dice, ese es más pecador que yo, pero tiene el orden sacerdotal. Y es el orden sacerdotal del que Dios se va a servir para que esa hostia sea consagrada, para que ese bautismo sea legítimo, para que ese matrimonio sea tal. El orden sagrado es por donde Dios pasa, a pesar de que ese puente esté todo estartalado y todo roto. Va a pasar. Porque ese sacerdote, o cualquier, hablamos también de cualquier persona laica, ¿no es cierto?, recibió dones, talentos y carisma que no dependen de la humanidad, sino que dependen de Dios. Por eso le dio Dios esos dones y esos talentos. Y en ese sentido, entonces, también esto de aplicación práctica. Alguna gente me viene y me dice, padre, yo no voy a dar más catequesis porque no me siento bien, porque tengo ciertas cositas y que tengo que crecer todo. Y yo le digo, no, pero mira, Dios te dio un don y un talento para servir al pueblo de Dios. Y la verdad que no admira tu pecado, ¿eh? Tenés que hacer un camino de conversión, lo harás, tendrás el acompañamiento espiritual, pero vos no tenés que ser puro o pura inmaculada para dar catequesis. Porque Dios te necesita y Dios pasa por este necesita, digamos, tu cuerpo, tu boca, tu mirada, ¿no? Tu ministerio. Así que deja de pensar en eso. Y mucha gente recapacita y se da cuenta que es así. Porque el Espíritu Santo, una vez que se le ha dado como don a la persona, Dios nunca más retira el don, ¿eh? Porque un regalo, pues, ¿cómo va a ser que Dios te dé un regalo y después te diga, no, vení, te saco? Dios, nosotros los seres humanos no podemos hacer eso y Dios tampoco hace eso. El don queda en estado estacionario, diríamos, allí, quietito, ¿no? Pero Dios jamás retira los dones. Y basta que la persona reavive la presencia del Espíritu dentro de ella para que verdaderamente el Espíritu Santo se expanda de nuevo, ¿no? Y por eso no esperemos ser santos para asumir opciones y compromisos pastorales, no esperemos ser perfectos, porque la tarea impresionante de Dios siempre es capacitar a los discapacitados, ¿no? Podemos ser muy discapacitados, pero en el ejercicio del servicio, del amor dado, de la catequesis predicada, de todo lo que podamos hacer en nombre del Señor, para el Señor y para el pueblo de Dios, Dios va a ir capacitando todo el tiempo, revelando todo el tiempo, mostrando cosas todo el tiempo, pero tenemos que tenerlo activo. El Espíritu Santo es la fuerza motriz interior que está en nosotros y que nos mueve, que nos empuja, que nos lleva, que nos inspira, etcétera, ¿no? Eso. Y nos da conocimientos sorprendentes, la efusión, ¿no? Y esos conocimientos sorprendentes no tienen que ver con nuestra cabeza, sino tienen que ver con otra realidad, ¿no? Que ya les hablaba yo ayer de la contemplación. Es uno ve en espíritu y conoce en espíritu, sin que nadie te haya contado, ni te haya explicado, ni hayas estudiado eso. Simplemente, es el conocimiento que tienen los ángeles, ¿no? Ciencia infusa se llama. O sea, un conocimiento que está como incorporado dentro de vos y que Dios te lo abre en el momento en que Él considera oportuno. Especialmente cuando estás en el servicio, especialmente cuando estás haciendo un ministerio, prestando un servicio a la iglesia, te da ese conocimiento. ¿Qué sé yo? Muchos de ustedes tendrán esta experiencia. Viene una persona me pasaba a mí cuando era recién ordenado curita, venían las personas con semejante problema a contarle al cura, buscando una respuesta y una solución a veces a su situación, ¿no? Y yo mientras lo estaba escuchando estaba pensando, le voy a decir esto, le voy a decir. O sea, no le estaba escuchando, porque estaba preocupado por lo que le iba a decir. Por supuesto que no funcionaba, ¿verdad? No se preocupen, dice Jesús, cuando hablen de lo que van a decir y cómo lo van a decir. Tengan fe y crean que el Espíritu de mi Padre hablará a través de ustedes. Sin embargo, cuando te gana la cabeza, ¿no? Se impone la cabeza, entonces vos en vez de escuchar ya estás haciendo toda una interpretación, toda una lectura de esa situación y le vas a decir 4 pavadas que a la persona no le va a servir nada. Sin embargo, si haces un vacío y escuchás
escuchás el dolor, escuchás ese conflicto y te quedás callado y hablás cuando tenés que hablar. Lo que saldrá, si hay unción, va a ser lo que la persona necesita. Nada más ni nada. Y no vas a ser largo, y no vas a ser complicado, no vas a ser denso, no vas a ser ni teológico, ni bíblico, ni científico. Va a ser el amor mismo por la santa unción obrando en vos y que conoce lo que la persona necesita, lo que vas a decir. Y será muy eficaz eso. Mucho tiempo después aprendí eso. Tanto es así que fíjense, muchos de ustedes reciben el Evangelio todos los días que yo mando, ¿no? Muchas personas saben eso, pues yo lo cuento con total libertad porque sé que eso es así. ¿Ustedes creen que yo, para grabar el Evangelio, primero leo el Evangelio? ¿Me pongo en oración? Sí, en oración siempre, pero leo el Evangelio y digo, este Evangelio, la parte esta que dice, voy a decir esto, voy a decir lo otro, voy a decir esto, ta, ta, ta. Yo oro. Yo antes de grabarlos, de hecho los grabo siempre delante de la custodia que tengo en mi casa, me siento allí, yo no sé lo que va a estar en el Evangelio el domingo, el lunes, el martes, yo grabo para 7 días, ¿no? Yo abro la liturgia cotidiana y digo que llegamos a ustedes con la palabra de vida para permanecer en el amor y abro la palabra. Dice, el Evangelio que meditamos hoy es Mateo tanto, tanto, tanto. Y leo en ese momento, no leí antes. Ya no caigo en esa trampa. Cuando uno lee antes, la cabeza, voy a decir esto. Abro la palabra de Dios, la liturgia cotidiana, leo el Evangelio y abro mi boca. Y el Espíritu Santo habla a través mío. Yo me doy cuenta. Por eso me escucho. Después yo me escucho todos los días el Evangelio que yo les mando. No crean que yo mando y lo escucho porque para mí también es novedoso. Yo digo cosas que a mí nunca se me hubiera ocurrido, ni siquiera que estudié. Y es distinto, porque está la unción, no está la cabeza, está la unción. ¿Entienden? Y aquí les cuento lo que me pasó con el tema de la negación digo, con el Evangelio de Pedro. Vieron que Pedro lo niega 3 veces a Jesús, eso lo sabemos, ¿no? Y Jesús lo interroga 3 veces, ¿se acuerdan? Cuando lo va a hacer pastor universal, le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y al ratito nomás Jesús de nuevo, Pedro, apacienta mis corderos, ¿no? Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, te amo. Bien, apacienta mi rebaño. Después de nuevo, Pedro, ¿tú me amas? Dice Pedro dolorido, ya le responde, sí, Señor, pero si tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Esa triple pregunta de Jesús, yo estudié en teología, que era porque Pedro lo había negado 3 veces. Eso es lo que clásicamente se dice en las clases de Biblia cuando se arriba a ese texto bíblico, ¿no? El que 3 veces lo negó, 3 veces debía confirmar su fidelidad, ¿no? Su adhesión a su plan. Entonces un día estaba yo orando justamente y era ese texto y estaba orando como en esa dirección, ¿no? De la triple negación de Pedro. Y automáticamente yo siento que se me dice, no es porque me negó 3 veces. Es porque yo soy 3 personas. Yo soy Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre le interrogó al Pedro, ¿me amas? El Espíritu Santo le interrogó. Y el Hijo, por supuesto, le interrogó. Es la Trinidad la que pregunta en ese texto, claramente, ¿no? Por eso le preguntan 3 veces. ¿Eso estudié en teología bíblica? Jamás. Eso vino del cielo. Y ahí es donde digo cómo te da el Espíritu Santo en santa unción el don del conocimiento de cosas que nunca escuchaste, que nunca estudiaste, pero que sin embargo tenés la certeza de que viene de Dios, que es una revelación del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Eso, ese empoderamiento también nos da conocimientos infusos de quién es Dios, cómo obra Dios, ¿verdad? Y por eso entonces que vamos a, ahora sí,
a orar en serio, ¿eh? Y vamos a pedir la efusión, hermanos. Por eso el Ministerio de Música pilas, porque yo voy a orar primero. Ustedes acompáñenme, porque la oración es siempre en comunidad, en espíritu sinodal, en comunión de amor, en comunión de fe, en comunión de todo lo que nosotros somos y tenemos, dones, talentos y carismas, y vamos a orar. Les invito primero a que cierren los ojos, que es como un cerrar los ojos al mundo para entrar en la dimensión